Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a este seminario organizado por Reaxan para celebrar su 74 aniversario. Nos llena de orgullo contar con proveedores tan importantes durante todo este tiempo. En este caso, trabajar con York ha sido una excelente experiencia. Es por eso que lo invitamos a que nos comparta esta información de valor para todos nuestros clientes y proveedores. El día de hoy tenemos como parte de nuestras ponencias el tema equipo dividido residencial y comercial ligero con tecnología inverter. Al final de la sesión lo invitamos a resolver dudas en el área de su derecha o su izquierda, dependiendo cómo abrieron el monitor. Viene una pestaña para que ustedes puedan colocar sus preguntas. Los invitamos a dejarlas ahí para que al final podamos resolverlas. Los dejo con César Quirós, que nos va a apoyar con esta ponencia. Pues muy buenas tardes. Sean. Mi nombre es César Quirós, soy el responsable de servicios técnicos para Latinoamérica York. Y el tema de hoy, pues bueno, básicamente tiene que ver con tecnología inverter. ¿Ok? Antes que nada, pues felicitar a Reaxa por este aniversario y por ser nuestro socio comercial durante ya un largo periodo de tiempo. Y comencemos pues con la ponencia. Básicamente es un poco de historia, como parte de Johnson Controls. Pues bueno, hemos ido creciendo año tras año de conjunto con nuestros socios comerciales, siempre buscando tener propuestas de valor, combinando la tecnología y el conocimiento y pujando de manera continua con el crecimiento. Pero básicamente en esta ponencia mi objetivo principal es acercarlos a conceptos de la tecnología inverter, del cómo funciona, cómo se aplica, conocerlo. Hemos resumido mucho que en la actualidad, de pronto para nosotros, dentro del medio del HVAC, las cosas conforme hemos ido implementando aplicaciones electrónicas o alguna tecnología novedosa, genera cierto recelo, cierto temor, porque quizá nos falta un poco acercarnos con ustedes y hacer de un tono más familiar la aplicación, ¿no? Entonces, empezaremos básicamente con conceptos básicos y cómo los aplicamos en nuestro concepto de operación, funcionamiento, la tecnología que estamos implementando. Lo primero es temperatura, señores. Nosotros básicamente vamos a trabajar mucho con temperatura. De ahí nos vamos a mover mucho en la escala que nosotros tenemos referencia normalmente de manera normativa para nuestro mercado nacional. Sería grados Celsius, pero por un tema de desarrollo conjunto, pues al mercado norteamericano, tenemos cierta familiaridad también con la escala grados Fahrenheit, que también es una de las condiciones en las que podemos aplicar. De ahí que muchas veces tengamos esa dualidad en la mayoría de nuestros equipos, en donde ustedes pueden seleccionar si quieren visualizar los valores en escala centígrada o en Fahrenheit. Lo importante aquí es desmenuzar este concepto de temperatura, de calor, el concepto de calor sensible. ¿Qué es esto del calor sensible? Pues básicamente es aquel que nosotros podemos percibir o cuantificar a través de una escala. Es aquel que nosotros, utilizando un termómetro, podríamos cuantificar o medir. Pero no es el único que va a estar interactuando con nosotros y nuestros equipos. Por eso es que vamos a tener que desglosarlo en la otra parte, que es aquel calor que no podemos percibir, pero sin en cambio está ahí. ¿Cuál es este? El calor latente. Ese calor que tiene que ver con el estado de la materia o el estado de las sustancias. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, ¿cuál es ese calor latente? Ese calor latente es el que hace que cuando nosotros estamos tomando una bebida fría, en la pared externa de nuestro vaso se condense la humedad contenida en el aire. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra bebida está absorbiendo el calor del entorno y obviamente este efecto se visualiza a través de la formación de esas pequeñas gotas que se forman en las paredes. Esto visto desde el punto de vista aplicado a nuestro equipo de aire acondicionado, ¿qué va
a representar? Pues bueno, que todas nuestras unidades van a estar cuantificadas en relación a una capacidad nominal, que normalmente nosotros trabajamos por convencionalismo en BTUs por hora o bien en toneladas. Pero esta capacidad se desmenuza en dos porciones. Una que está dedicada completamente al efecto de calor sensible, que es el que mencionamos anteriormente, y la otra que está al efecto del calor latente. Por eso es que a pesar de que nosotros llegáramos a tener la misma unidad, con las mismas especificaciones, las mismas condiciones, en dos ubicaciones diferentes, puede tener un rendimiento diferente para esta condición. Eso tiene que ver sobre todo, por ejemplo, con factores como la humedad del entorno, ¿sí?, como el porcentaje de aire que se está metiendo al espacio que estamos acondicionando. Todos esos factores van a alterar la condición y no es que nuestra unidad sea más o menos eficiente en una condición o en otra, simple y sencillamente se ajusta al entorno en el que está operando. Obviamente esta cuantificación, les comentaba yo, normalmente la vamos a hacer con este concepto de la unidad térmica británica, los BTUs, que es uno de los conceptos más difundidos dentro de nuestro mercado, o bien la tonelada de refrigeración, que para efectos prácticos una tonelada de refrigeración normalmente se puede describir como la capacidad de una libra de hielo o el requerimiento de una libra de hielo para transformarse en líquido durante un proceso de 24 horas. Entonces, de aquí, haciendo la cuantificación matemática, una tonelada de refrigeración se equivale a 12,000 BTUs por hora, pero particularmente dentro de la tendencia de la tecnología de flujo refrigerante variable o inverter, trabajamos más con esta unidad, que es el caballo de potencia. ¿Qué es el caballo de potencia? Bueno, muchas veces lo trataremos de relacionar con trabajo eléctrico, pero no, visto desde el punto de vista termodinámico, un caballo de potencia, cuando estamos interactuando con sistemas de volumen de refrigerante variable o inverters, es el equivalente a 9,600 BTUs por hora de transferencia de calor. ¿De dónde sacamos este número? Porque no hay un factor directo. Pues bueno, básicamente es de llevar el esquema de conversiones del métrico decimal a una condición distinta de un trabajo térmico. ¿Okay? Entonces, por eso es que ahí va a haber una pequeña diferencial. Entonces, el caballo de potencia, cuando estamos hablando de compresores de velocidad variable, no es directamente proporcional a la tonelada. Es una unidad un poco más pequeña en cuanto a BTUs por hora. ¿Okay? Dentro de este mundo también vamos a considerar el entorno de los refrigerantes. Actualmente el mercado nos ha llevado a acelerar el proceso de migración y actualmente ya todos los equipos que trabajan con refrigerantes interactúan con los denominados ecológicamente amigables, eco-friendly, que básicamente es R410A, en donde lo que estamos buscando pues, es un bajo punto de ebullición, una temperatura crítica, bajo consumo, que no sea corrosivo, que no sea flamable, que no sea explosivo, que no sea tóxico, que tampoco el costo sea demasiado oneroso, fácil de manipular y que también tenga la facilidad de mezclarse con lubricantes para que estos puedan convivir en el mismo entorno. ¿Okay? Pero básicamente el concepto de circuito de transferencia de calor está denominado por estas 4 etapas en donde estamos viendo en la pantalla, que básicamente es compresión, evaporación, expansión y condensación. ¿Okay? Entonces, dentro de este proceso mecánico, este proceso está aplicado a todos los sistemas de expansión directa, absolutamente a todos, desde las unidades tipo ventana hasta los paquetes de 100 toneladas de refrigeración. En el caso de este esquema están aplicados el mismo procedimiento. La manera en la cómo se interactúa o los elementos que aplicamos para realizar cada una de estas etapas es lo que puede definir ciertos cambios o diferencias entre cada uno de estos.
Entonces, siendo así, pues bueno, vamos a tener obviamente el tema de los compresores, el tema de los condensadores, los elementos restrictores o expansores y los intercambiadores enfocados al tema de evaporación. ¿Sí? Obviamente cada una de estas etapas pues es progresiva. Finalmente es un ciclo, entonces esto es, digamos, un esquema de valor continuo. ¿Cuál es el concepto en esta parte? Bueno, empezaremos por la compresión. ¿Para qué comprimimos nosotros un refrigerante? Lo que estamos buscando al comprimir un refrigerante es alcanzar el punto de saturación o temperatura de saturación, que es el proceso en el que este refrigerante va a alcanzar su fase líquida, para poder generar este trabajo. Obviamente esto lo vamos a dedicar a la primera etapa, que es la que va a ser realizada por nuestros compresores. Posteriormente, podríamos definir qué tipo de compresores vamos a utilizar. Puede ser el tipo scroll, que es el más reciente, puede ser el tipo rotativo, puede ser el tipo reciprocante. Actualmente normalmente utilizamos ya en la mayoría de las veces el tipo scroll, porque es aquel que tiene una mayor estabilidad operativa. ¿Qué es eso? Pues normalmente un compresor convencional, por cada giro del motor, genera una etapa de absorción y una de descarga. Mientras que el scroll, por esta misma condición, puede generar un mayor número de descargas. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces el flujo tiende a ser un poco más homogéneo o constante. Si bien dentro de la tecnología inverter actual hay dos tendencias que se están marcando mucho, y son los compresores tipo scroll de carcasa fría y los compresores tipo scroll de carcasa caliente. ¿Cómo está esta situación? Pues básicamente lo que estamos haciendo es maximizando la operación del compresor para aprovechar efectos colaterales y reducir el trabajo mecánico. ¿Qué es esto? Básicamente es que la aplicación más reciente de la tecnología con compresores de carcasa caliente, van a notar que estos tienden a tener una mayor temperatura de operación, pero no porque tengan un mayor desgaste mecánico. Simple y sencillamente porque lo que estamos haciendo es que el refrigerante en su recorrido no sea descargado por la parte superior como en el caso de la carcasa fría, sino sea admitido por la parte superior, se comprima y haga un recorrido a lo largo de toda la carcasa y salga por una parte inferior. ¿Por qué buscamos esta condición? Pues básicamente lo que estamos buscando es que ese incremento en la temperatura del refrigerante nos ayude a mantener la miscibilidad y la viscosidad del aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, para nosotros va a ser más fácil mover el aceite dentro del compresor a una condición de una temperatura un poco más elevada y en condiciones de alta presión. Entonces, obviamente eso a nosotros nos facilita el trabajo de mover el aceite dentro de nuestro compresor. Que si bien, sí a nosotros como usuarios vamos a tener la percepción de que el compresor es más caliente, pero no por un desgaste mecánico, simple y sencillamente tiene que ver con la radiación del calor del propio fluido hacia las paredes de nuestro compresor. Entonces, realmente por eso es que normalmente van a ver también que estos compresores tienden a venir recubiertos con una pequeña camisa, una chaqueta o una carcasa de aluminio o de acero. ¿Por qué? Pues porque obviamente este trabaja con una mayor temperatura y no queremos que vayan a tener contacto directo con estas paredes, pues es riesgo en esa condición. ¿Sí? Entonces, este sería el procedimiento básico de un compresor de carcasas calientes. Y de esa manera tendríamos el flujo de nuestro refrigerante hacia nuestro ciclo. Obviamente después de eso, pues vendría la parte de la condensación, en donde lo que nosotros vamos a buscar es que este refrigerante
que está en condiciones de saturación, sea mayormente líquido. Y para eso vamos a retirar el calor a través de un ventilador. Esa sería la aplicación más común, pero no es la única. Podemos retirar esta condición de calor en algunos equipos más especializados con algún otro fluido que normalmente puede ser agua. ¿Okay? Entonces, nuestro objetivo en esta condición va a ser que este refrigerante salga en las condiciones de mayor porcentaje de líquido. E incluso si pudiéramos bajar la temperatura del refrigerante con la condensación, sería una condición ideal. Pero obviamente también tenemos que contemplar que para bajar la temperatura del refrigerante necesitamos una mayor área de transferencia de calor. Entonces, esto obviamente es una condición que nos va a limitar la temperatura de salida de nuestras unidades exteriores, pues esto representaría un incremento considerable en el tamaño de las unidades exteriores. Entonces, normalmente lo que se ha implementado como tecnología es maximizar el rendimiento de estos intercambiadores para ofrecerle al usuario unidades exteriores con tamaños más compactos o bien aprovechar de una manera más eficiente el flujo de aire del entorno para que también podamos brindar esta condición. Entonces vamos a buscar siempre que este recorrido sea lo más eficiente posible y eso nos permite normalmente reducir el tamaño de nuestras unidades exteriores. Obviamente el tipo de intercambiador de calor, muchas versiones. Normalmente la que nosotros utilizamos es un tubo de cobre con aletas de aluminio en elementos de disipación, como un elemento de transferencia de calor. Si bien lo que normalmente empezamos a aplicar en estos intercambiadores para, como les comentaba anteriormente, reducir el tamaño de estas unidades, es el generar unas pequeñas estrías dentro del tubo. Lo que haces en estas pequeñas estrías es generar algo de fricción, turbulencia, y esto reduce un poco la velocidad del flujo al interior de nuestro tubo. Entonces, al bajar un poco la velocidad del flujo dentro del tubo, damos oportunidad a que éste pueda disipar de una manera más efectiva el calor hacia el ambiente. Pero bien, aquí el efecto que vamos a tener es un poco de pérdida por temas de adhesión a las paredes del aceite. Entonces, lo que también buscamos para contrarrestar esta condición es darle a las aletas diferentes formas para reducir también la velocidad del aire o, visto de otra manera, incrementar el recorrido del intercambiador de calor. ¿Qué quiere decir? Mientras en una aleta plana, el recorrido de un punto a otro lo podríamos considerar como un recorrido de 1 pulgada, con las formas que se le proveen al aletado, podemos incrementar y el recorrido de punta a punta ya no va a ser de 1 pulgada, puede ser 1,5 pulgadas o un poco más. Entonces, esto también a nosotros nos permite ir compactando el tamaño de los intercambiadores de calor montado en las unidades exteriores. De ahí pasaríamos al tema de subenfriamiento. ¿Y qué es el subenfriamiento? Pues bueno, básicamente el subenfriamiento es el valor de la temperatura de nuestro refrigerante a la salida de la unidad exterior. Porque si bien justo en la salida de la unidad exterior el ideal sería que el refrigerante solamente fuera líquido, pero nosotros tenemos que provocar que este líquido sea un líquido frío. ¿Por qué? Porque normalmente los sistemas actualmente aplicados son sistemas divididos, entonces vamos a tener un recorrido entre la unidad exterior y la unidad interior.
Y nosotros tenemos que garantizar que durante ese recorrido de la tubería, las condiciones en las que el refrigerante llega a la unidad interior sean exactamente las mismas a las que salió, justo en el tema del intercambiador. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es generar un poco más drástico el cambio de temperatura en la unidad exterior para que durante estos elementos en donde tenemos la conexión, que son tuberías, no tengamos una pérdida de capacidad representativa. Pero, pues obviamente, siempre tenemos un punto límite y ahí es que van a ver que normalmente en las unidades siempre se provee una distancia máxima de tubería. ¿Por qué? Pues porque obviamente una vez que nosotros superamos esta distancia, ese subenfriamiento que yo realicé en la unidad exterior ya no me es suficiente. Entonces, una vez que nosotros superemos ese recorrido recomendado, lo que vamos a tener es que la capacidad de absorber calor de nuestro fluido se ve significativamente disminuida. Entonces, este tema del sobreenfriamiento, hay muchos métodos para hacerlo. Normalmente, en algunas unidades exteriores se hace aprovechando un poco de los condensados cuando son unidades autocontenidas, pero en el caso de unidades divididas, normalmente lo que hacemos es incrementamos un poco el tamaño del intercambiador de calor para que una vez que ya tenemos el refrigerante completamente en su fase líquida, después de que logramos este cambio de fase, ahora sí pasemos al tema de cambio de temperatura. Pero normalmente en los sistemas residenciales, su enfriamiento se medía entre el promedio del requerimiento de longitud de instalación. Por eso que normalmente los sistemas residenciales de manera estándar tienen entre 3.5 hasta 5 metros de recorrido de tubería que se consideran como tubería estándar. Llegan a tener un recorrido máximo en algunos casos de entre 15 y 20 metros, dependiendo del tipo de producto. Y en los esquemas comerciales ligeros, obviamente ahí sí incrementamos un poco el recorrido hasta 30 o 40 metros, dependiendo del perfil del producto. Pero obviamente no es un factor que ustedes puedan controlar a nivel campo o con un ajuste en la instalación. Eso es un factor que ya viene dado directamente por las capacidades de nuestra unidad exterior. De ahí vamos a pasar al esquema de expansión. Actualmente el esquema de expansión en la tecnología inverter aplica sí o sí normalmente ya un elemento electrónico. Anteriormente normalmente se usaba con un elemento mecánico, el más común y más difundido en los tubos capilares. También tenemos como espreas, válvulas termostáticas, pero actualmente la tecnología inverter tiene que implementar un elemento de expansión adaptativo. ¿Por qué? Bueno, porque en el elemento de la expansión vamos a ver que es el punto en el que nosotros hacemos ese cambio en la presión de nuestro flujo para que este flujo realice el trabajo de absorción de calor. ¿Okay? ¿Y por qué es tan relevante en la tecnología inverter? Pues bueno, porque es uno de los elementos que normalmente va a determinar el desempeño de nuestro sistema. Que si bien lo podríamos intentar realizar con un dispositivo mecánico, obviamente va a limitar la respuesta adaptativa del sistema. ¿A qué me refiero con esto de la respuesta adaptativa del sistema? Pues que la tendencia y la aplicación actual de la tecnología inverter hace que los sistemas sean responsivos. Esto es que si en algún punto nuestro espacio requiere una mayor cantidad de transferencia de calor, lo podamos brindar. Y si no requerimos el total de su capacidad nominal, pues en nuestro sistema se adapte a brindarnos lo que estamos requiriendo en el punto preciso. Por eso es que ahora estamos aplicando elementos adaptativos para los sistemas de expansión, que básicamente es una válvula electrónica de expansión. Esta válvula electrónica de expansión tiene básicamente el mismo concepto que una solenoide.
Nada más que la principal variante respecto a una solenoide es que esta válvula no es de dos posiciones, que sería abierto y cerrado. Esta válvula es una válvula progresiva en la cual nosotros vamos a ir viendo una apertura relacionada a un punto de control. En este caso el punto de control lo vamos a establecer desde el diseño. Pero eso es lo que normalmente ya estamos aplicando dentro del esquema de la tecnología inverter. Entonces, esta válvula se va a ir ampliando de manera progresiva. Por último, llegamos al tema de la evaporación. ¿Qué vamos a hacer en el evaporador? Pues bueno, el esquema en el evaporador es básicamente que ese refrigerante que llega en su fase líquida a esta unidad sea capaz de absorber el calor del medio y obviamente en el trayecto de estar absorbiendo el calor pase de su fase líquida a su fase de gas. En el esquema de la evaporación, pues bueno, vamos a tener varias opciones. Normalmente en el tema de los evaporadores vamos a utilizar igual tubo de cobre y aleta de aluminio, pero hagamos unas aclaraciones pertinentes en este aspecto. Normalmente el tamaño de los intercambiadores de calor de las unidades interiores tiende a ser un poco menor en relación al tamaño de el intercambiador de calor de las unidades exteriores. Eso tiene que ver con un tema de trabajo, pero también con un tema de una relación que hay un efecto que interactúa con los intercambiadores aparte del flujo de refrigerante, y es el flujo del aire. ¿Sí? En el tema de los sistemas inverter, les decía yo que las válvulas de expansión electrónica establecen un punto de control, y el punto de control que normalmente se establece dentro de estos sistemas es el sobrecalentamiento. ¿Pero qué es el sobrecalentamiento? Pues básicamente es la temperatura que podemos cuantificar el fluido ganó durante el recorrido a través de la unidad interior. ¿Esto qué quiere decir? Pues si nuestra unidad interior detecta que el flujo de refrigerante a la entrada de esta unidad es de una temperatura de 5 grados centígrados y detecta que a la salida hay 10 grados centígrados, entonces establecemos que el sobrecalentamiento en esa unidad interior es de 5 grados centígrados. ¿Okay? Entonces, ese valor es el que nosotros establecemos como un punto de control. ¿Por qué se establece como un punto de control normalmente el sobrecalentamiento? Porque a través de ese sobrecalentamiento yo puedo garantizar que cuando el refrigerante regrese a nuestro compresor, este va a estar completamente en su fase gaseosa. Entonces, de esa manera yo garantizo que mi compresor está seguro, ya que los compresores no son capaces de trabajar o operar con refrigerantes en fase líquida. Siempre lo van a hacer con refrigerantes en su fase de gas. ¿Sí? Entonces vamos a controlar esa condición a través del diseño. Esto es meramente un establecimiento completamente relacionado con la lógica de control. No es un punto que se ajuste con algún elemento externo. Simple y sencillamente es un punto que vamos a estar monitoreando. Y de acuerdo a eso, nuestros elementos que sí son adaptativos van a estar respondiendo. Normalmente vamos a trabajar con estas condiciones de operación para el R410, en donde vamos a tener condiciones de operación, un sobreenfriamiento de 10 grados Fahrenheit, un tema de calentamiento de 10 grados Fahrenheit también, una temperatura de condensación de 38 grados centígrados, temperatura de evaporación de 4.4 grados centígrados. Y eso normalmente nos va a dar referencias a la presión de operación promedio. ¿Okay? No es una condición establecida. Vamos a clarificar que la presión dentro de los sistemas va a ser un elemento que nosotros vamos a poder controlar. ¿Okay? No como normalmente estamos acostumbrados a
leerla, pues estamos muy familiarizados con valores de presión referenciadas a cantidades de refrigerante. En los sistemas de flujo de refrigerante variable, la cantidad de refrigerante sí representa un porcentaje en las lecturas de la presión de operación, pero también hay otros elementos que pueden responder para hacer un ajuste más fino en esas condiciones de presión de operación. ¿Okay? Dentro de este esquema, pues obviamente vamos a tener sistemas solo frío y sistemas con bomba de calor. Entonces vamos a tener las dos condiciones de operación que normalmente están muy referenciadas con condiciones diferentes también de medición de rendimiento. Normalmente la medición de rendimiento de las unidades se referencia casi siempre con el índice de coeficiencia energética o EER, que básicamente es un cálculo matemático entre capacidad de transferencia de calor en vez de uso por hora entre consumo eléctrico. Y para modo calefacción normalmente lo que se utiliza es el COP, que básicamente es capacidad de calefacción entre consumo eléctrico. ¿Sí? Son dos condiciones en las cuales podríamos cuantificar o medir de manera matemática el rendimiento de nuestro equipo. ¿Sí? Para este tipo de condiciones vamos a tener que interactuar con un elemento adicional que se conoce como válvula de 4 vías o válvula inversora. Esta válvula de lo que se encarga es de hacer un cambio en la dirección del flujo de refrigerante, mientras que normalmente en condiciones de enfriamiento el refrigerante sale de nuestro compresor y se dirige al intercambiador de calor de la unidad exterior. En el modo de calefacción, la válvula inversora lo que va a hacer es que el refrigerante a la salida del compresor sea direccionado hacia la unidad interior. Entonces, ahora cambiamos la operación de los intercambiadores de calor. Ahora el condensador está en el interior y el evaporador está en el exterior. ¿Okay? La activación de esta válvula tiene que ver con una válvula solenoide que está en la parte superior, pero no tiene que ver directamente con la capacidad de la bobina de desplazar el vástago. Simple y sencillamente la solenoide lo que va a hacer es abrir el paso de refrigerante para que una vez que el refrigerante sea presurizado en uno de los extremos de la válvula sea desplazada con la presión del propio refrigerante hacia una posición distinta. ¿Sí? Entonces, como vemos en el lado izquierdo, la presión se está generando en esta terminal y la válvula se desplaza hacia la izquierda. En el caso del lado derecho, vemos que la válvula solenoide abre y el refrigerante es el que empuja la válvula a la posición contraria. ¿Sí? Por eso es que normalmente en los circuitos con bomba de calor notan que arrancan los compresores y después de un cierto periodo de tiempo, normalmente son 3 minutitos, se escucha un pequeño ruido de liberación de presión. Lo que está pasando es que la presión del refrigerante logra por fin desplazar la posición del vástago y se libera la presión del circuito. ¿Okay? Llegando al tema ya más puntual de la tecnología inverter, vamos a empezar a trabajar con el esquema de cómo opera la tecnología inverter. Pues básicamente el tema de la tecnología inverter es que es una tecnología más eficiente, sí, pero medida en una condición de tiempo. Siempre que tengamos que hacer comparativas entre tecnologías convencionales o on-off contra tecnología inverter, tenemos que involucrar forzosamente el factor tiempo. ¿Por qué? Mucha gente dice, bueno, el inverter es más eficiente, es ahorrador de energía. ¿Por qué es ahorrador de energía? Porque es más eficiente. Trabaja menos, trabaja más, consume menos, consume más. Bueno, el tema es, en periodos de tiempo, el inverter va a tender a trabajar un periodo más largo de tiempo, pero con un consumo más limitado. ¿Por qué? Pues porque nosotros al momento de que encendemos la unidad, si bien vamos a tener una gran demanda al comienzo, pues estamos partiendo desde temperatura ambiente hasta alcanzar la temperatura de confort que le hayamos solicitado, pero para nosotros
la tecnología inverter mantiene de una manera más estable la temperatura en el espacio sin necesidad de poner a operar todos los elementos eléctricos y mecánicos al 100% como una tecnología de operación constante. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente el inverter sí va a trabajar periodos más largos de tiempo, pero con un menor consumo de energía. Siendo así que para el sistema inverter es más fácil mantener una temperatura estable en el espacio, pues no permite que éste tenga gran ganancia. ¿Bien? Y vamos a ponerlo con la analogía en relación a los vehículos. Cada que tú tienes un auto, cada que tú te tienes que detener y vuelves a arrancar, y te detienes y vuelves a arrancar, pues obviamente tu consumo de combustible se incrementa. Sin en cambio, si tú pudieras ir como en las autopistas de manera continua, aunque a diferentes velocidades cada uno, pero el consumo de combustible se maximiza. Es básicamente el mismo concepto en las tecnologías inverters. Obviamente, ¿cómo trabaja esta tecnología inverter? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y el compresor cómo es que opera? Pues básicamente el compresor es un compresor que trabaja con corriente continua. ¿Okay? Los compresores son de corriente directa. La primera etapa que van a ver siempre en las unidades va a ser un gran filtro de ruidos. El filtro de ruidos es una especie de retención, pues nosotros vamos a empezar a manipular la parte eléctrica de potencia del motor. Entonces, los filtros de ruido de manera visual serían unas grandes bobinas que van a ver ahí montadas en las tarjetas de las unidades. Posteriormente a este filtro de ruidos van a encontrar un convertidor, que es el que se encarga de, pues bueno, esta corriente alterna, rectificarla, controlarla y manejarla en directa. Y posteriormente tendríamos un módulo que se va a encargar ya de suministrar esta energía a nuestro motor, nuestro compresor. Si me dicen, bueno, ¿y entonces cómo está eso de compresores de velocidad variable o tecnología inverter? De entrada el nombre de inverter, ¿por qué viene el tema del nombre de inverter? Pues básicamente porque vamos a invertir. ¿Pero qué vamos a invertir? Vamos a invertir polaridades. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, lo que vamos a hacer es que, si bien vamos a tener 3 líneas de energía para el compresor, estas no son las líneas convencionales de RC y T. No hagan de cuenta que van a estar ustedes trabajando con un compresor trifásico, pero a corriente directa. Y el módulo inverter o tarjeta inverter, que se denomina, es aquel que se va a encargar de estar invirtiendo la polaridad en cada uno de estos, creando una simulación de corriente alterna en el compresor. ¿Sí? Entonces, realmente, si bien el compresor sí es el que realiza el trabajo mecánico, el cerebro de la operación es nuestro módulo inverter, el cual va a estar en todo el esquema del sistema. ¿Qué es esto? Pues bueno, vamos a tener un poquito de tecnología inverter en las unidades interiores. Sí, hay motores de velocidad variable en las unidades interiores. También en la unidad exterior, aparte en el compresor, los motores de los ventiladores ya actualmente tienen velocidades variables también. Y esa tarjeta o ese módulo inverter que se encarga de toda la parte del control de capacidad o de velocidad del compresor, lo vamos a denominar como IPM. ¿Qué es el IPM? Pues el IPM es el que se encarga de hacer esa conmutación de polaridad y generar esa simulación de corriente alterna. Pero normalmente, pues obviamente esto le va a demandar un gran trabajo a ese IPM. Por eso es que van a ver que normalmente los módulos inverter o tarjetas IPM siempre cuentan con un dispositivo disipador de calor de gran tamaño. En el caso de nosotros, por ejemplo, para nuestra oferta más reciente, nuestro triple inverter, maximizamos todavía el rendimiento de este disipador de calor en un 20%. ¿Por qué? Porque en la manera en la que nosotros logremos mantener la condición de operación a baja temperatura de este módulo inverter, las incidencias
de algún problema, alguna falla de operación por fluctuación de voltaje o por temperatura, que son los efectos más recurrentes dentro de esta tecnología, pues las logramos minimizar. Si bien, como les comentaba yo, el trabajo mecánico lo hace el compresor, el que coordina toda esta operación es ese módulo IPM, y es el que normalmente está más expuesto. Entonces, una manera de aportar en esta parte es maximizar la condición de enfriamiento de nuestro disipador. Pero vamos a ver cómo lo aplicamos esto al sistema directamente. Entonces, tenemos nuestro compresor Temple Inverter y vamos a tener un compresor de corriente continua de velocidad variable, un motor de evaporador también de corriente continua de velocidad variable y el motor del condensador también de corriente continua y de velocidad variable. ¿Esto lo va a hacer más complicado? No, simple y sencillamente lo que hacen es que el sistema sea adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, ¿cómo controlamos el compresor? Normalmente lo que vamos a hacer es controlar el compresor directamente con nuestro módulo IPM. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo que va a leer nuestro módulo? ¿O en base a qué va a referenciar si requieres más o menos refrigerante? Bueno, la condición de control normalmente va a estar siempre dada por una relación entre el sobrecalentamiento y las presiones de operación. ¿Okay? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a operar este compresor inverter para nuestra oferta? Pues lo que hicimos fue que el punto de arranque del compresor, en el punto de inicio, va a ser de 65 Hz. ¿Por qué ponemos el punto de arranque a 65 Hz? Nosotros trabajamos con un compresor por encima de la frecuencia nominal que normalmente conocemos de 60 Hz para disminuir el tiempo de respuesta de la unidad. ¿Esto qué hace? Que el usuario más rápido sienta que el equipo está enfriando. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aceleramos las respuestas en esta condición. Una vez que nosotros brincamos ese punto inicial, el control empieza a estar completamente dependiente de la presión de succión. ¿Esto qué quiere decir? Si hay menor presión, requerimos mayor frecuencia y viceversa. Si hay menor frecuencia, habrá mayor presión en la succión. ¿Por qué? ¿Por qué se da este efecto? Pues bueno, como yo les comentaba, va a haber un elemento correlacionado siempre con la presión, adicionalmente a esto. El otro elemento que tenemos con velocidad variable es nuestro ventilador de la unidad exterior. Este ventilador, obviamente, va a ser responsivo a la condición de la cantidad de refrigerante que demande nuestra unidad. Entonces, si nosotros requerimos una condición diferente de condensación, ¿cómo vamos a saber cuál va a ser la velocidad de nuestro ventilador? Pues el sistema la va a determinar igual con una lectura de presión, pero ¿cuál va a ser esta presión? Pues la presión de descarga. ¿Okay? Entonces, básicamente, vamos a tener ajustes en la velocidad dependiendo de la presión de descarga. ¿Okay? Adicionalmente, estas dos condiciones de la presión de succión y la presión de descarga, les hay un elemento muy activo en esta parte de la cuantificación y es nuestra válvula de expansión electrónica. ¿Por qué? Porque la válvula de expansión electrónica es aquella que se va a encargar de cuantificar la cantidad de refrigerante que requerimos para acondicionar nuestro espacio. ¿Okay? Entonces, esa condición la va a regular directamente la válvula de expansión electrónica. ¿Cómo la va a regular? Monitoreando la pretemperatura a la entrada y la temperatura a la salida. Y si monitoreamos temperatura de entrada y temperatura de salida, lo que estamos leyendo es el sobrecalentamiento. Entonces, en relación a esa condición de sobrecalentamiento, la válvula puede abrir o puede cerrar. Y eso obviamente va a generar una reacción en la presión, lo que a su vez desencadena un ajuste en la velocidad de los ventiladores y
del compresor. ¿Bien? Para que obviamente todas estas lecturas sean un elemento más fiable, lo que nosotros hicimos fue implementar termistores, bulbos sensores de temperatura con semiconductores cerámicos que tienen una tolerancia de más o menos medio grado. ¿Eso qué quiere decir? Pues cuando el usuario pone condiciones de temperatura de entre 23 y 24 grados, pues bueno, el rango de tolerancia es más o menos medio grado para que el sistema responda a sus demandas. Y obviamente con la tendencia actual, pues también implementamos algunas funciones adicionales dentro de la operación de nuestras unidades interiores, como son filtros electrostáticos, obviamente para partículas suspendidas, un tema de un repelente de mosquitos basado en liberación prolongada de elementos químicos naturales, como los contenidos en la citronela, para mantener a los mosquitos alejados, mantenimientos inteligentes de las unidades interiores, que se conoce como una función denominada frost wash, que básicamente es un tema de, a través de condensación, mantener limpios los intercambiadores de calor. ¿Qué es esto? El intercambiador de calor genera una condensación demasiado alta, donde vas a ver completamente húmedo el serpentín. Una vez que está completamente húmedo el serpentín, el propio equipo detiene la entrada de refrigerante y ahora pone a funcionar el ventilador para secarlo, y de esa manera evitamos que el intercambiador de calor esté sucio. Esto está sobre todo enfocado en las unidades interiores, para que las unidades interiores no tengan partículas adheridas. Y adicionalmente a eso, pues bueno, como parte también de la oferta tecnológica, pues la conectividad con el Internet de las cosas. Tenemos conectividad con las principales asistentes de voz. Si llegan a tener alguna duda relacionada con esta condición, tenemos ahí un video en YouTube con un tutorial de cómo interactuar con los asistentes de voz y nuestra conectividad Wi-Fi para unidades inverter. Obviamente, pues siempre vamos a tener el tema de mayor ahorro de energía, siempre y cuando lo enfoquemos en temas de cargas parciales y en factores de tiempo. Obviamente, eso siempre va a representar un ahorro de energía de promedio es el 30% respecto a un sistema on-off. Obviamente, para cada aplicación, pues puede variar la condición o el factor de ahorro. Y esta condición, pues se aplica también con el tema de la tecnología, con los multis. Les decía yo, básicamente el concepto de tecnología inverter es el siguiente. Es que la tecnología inverter lo que hace va a ser responsiva dependiendo de la demanda. Tenemos una unidad de 24,000 BTUs con una demanda al 100%, la válvula de apertura abre al 40%, el sobrecalentamiento de 4 grados. Tenemos otra unidad dentro del sistema, igual misma capacidad, pero la demanda en el espacio es mucho menor. Entonces, la válvula va a abrir a menor porcentaje, pero vamos a buscar mantener siempre el sobrecalentamiento. Y tenemos el tercer caso, una demanda al 50%. La válvula obviamente está mucho más cerrada, pero mantenemos el sobrecalentamiento. Entonces, esta condición, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues básicamente es la manera en la que opera la tecnología inverter. Es una tecnología adaptativa de acuerdo a las necesidades de cada uno de los espacios. Obviamente, los dispositivos de expansión, pues, se controlan de manera independiente. Esto es a los usuarios en uno de estos sistemas, si sea uno a uno o sea multi, cada uno tiene el control sobre la unidad de manera directa. No hay correlación entre ellos. Obviamente, mientras nosotros no superamos la capacidad de la unidad exterior, cada uno de ellos va a tener su control de manera independiente. Y otro de los temas que también genera mucha controversia en el tema de los sistemas inverter es la comunicación. Básicamente, los sistemas se comunican a través de un protocolo que se conoce como RS485, que básicamente es un protocolo de señal digital. No van a ver todas las líneas de relevadoras, que normalmente verías en un control electromecánico a 24 voltios, ¿no? Normalmente aquí vamos a trabajar con corriente continua y en un rango de los 5 a los 12 voltios de corriente continua. Es una señal digital. Por eso es que normalmente las unidades, tanto muro como comercial ligero, regularmente cuentan con su propio
termostato. ¿Por qué? Pues porque este también tiene interacción directa con el protocolo de comunicación. Entonces, por eso que de pronto no podemos, en la mayoría de los casos, ser directamente compatibles con control electromecánico. ¿Okay? En algunos casos sí se pueden hacer adaptaciones, en algunos otros casos no, porque no tenemos interfaces para poder abrir el protocolo de comunicación a un sistema electromecánico. Simplemente es un sistema de comunicación un poco más elaborado. ¿Por qué? Pues porque, como ustedes observaron, hay muchos elementos dentro del sistema que van a estar reaccionando a las demandas de nuestros usuarios y adaptando el sistema para obtener el mejor desempeño posible. Okay. Muy bien, señores, no sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. No tenemos registradas preguntas. Los invitamos a que las coloquen en el lado derecho de su pantalla, en la sección de preguntas. ¿Qué tal, César? Ya tenemos un par. La primera, ¿dónde puedo obtener los códigos de falla de los triple inverter? Les voy a pasar un correo directamente de contacto. Normalmente los códigos de falla vienen en el manual, que normalmente viene en la unidad interior, pero si no, les paso un correo. Ahí está. Excelente. Gracias, César. También nos dicen muy bien explicado. Muchas gracias. También nos comentan, normalmente las fallas comunes de los inverters son la comunicación. ¿Por qué falla la comunicación? Ok. Normalmente el tema es que dentro de los procesos de instalación, la mayoría de las veces, el esquema general de los sistemas viene como homologado a la estructura europea, que es línea, neutro, tierra y señal. En nuestro caso, normalmente usamos mucho dos líneas a 110 para hacer los 220 voltios que requiere la unidad. Entonces, a nosotros hacer esta condición, cumplimos con el tema eléctrico, pero le restamos importancia a la polaridad de línea 1 y línea 2. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esa condición, puesto que, como les digo, en la panera de diseño se considera que el neutro es una referencia para la señal. Entonces, si nosotros no le damos importancia a la posición entre línea y neutro y cruzamos las líneas, nuestra línea de comunicación pierde referencia. Entonces, de alguna manera tenemos que cuidar la secuencia, a pesar de que en nuestro caso son dos líneas vivas a 110, sí de que lo que sale como línea 1 llegue como línea 1 a la unidad interior y en la unidad exterior, y lo mismo que sea como línea 2 en la unidad interior, llegue como línea 2 a la unidad exterior, para no tener ese conflicto en la referencia de la línea de comunicación. Básicamente a eso se debe esa condición de una intermitencia en la línea de comunicación. Excelente. Perfecto. También nos preguntan, ¿en qué tiempo se ve la inversión de un equipo inverter? Depende mucho de la aplicación del espacio, pero puede ir desde 1 año hasta 5 años, dependiendo mucho de cuál sea la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Entre más equipos inverter en un mismo sistema tengas, estamos hablando de un multi-inverter, por ejemplo, el retorno de inversión se acelera, porque podemos interactuar con varios espacios.
Si el equipo inverter uno a uno lo vamos a hacer, pues obviamente el retorno de inversión va a ser un poco más largo porque tenemos un control más local del espacio y del consumo. Otra pregunta, ¿me podrías dar un poco más de información sobre el reactor? Sí. Básicamente el reactor hace la función de los capacitores, que básicamente es cuando el sistema está en su proceso de arranque y te genera una gran demanda de energía. El reactor lo que va a hacer es compensar para que esta condición de consumo de energía no sea directamente transmitida a la línea principal, sino que sea atenuada por la parte del circuito de rectificación y la parte del módulo de control inverter. Otra pregunta, si hay picos de corriente, ¿el equipo tiene protección interna? Sí. Como les comentaba yo, el IPM normalmente lo que hace es rectifica todo lo que es el suministro de energía, lo pasa a corriente continua y de ahí luego distribuye, digamos que tiene una parte primaria que sería la de rectificación y la parte secundaria que es entregar la energía al compresor. Y sí, obviamente el IPM sí, de manera continua, está monitoreando condiciones de tensión, de voltaje e incluso la temperatura del propio módulo. ¿Existe alguna referencia de valor de bobinas para el compresor? Sí, sí existe. Para cada caso lo tendríamos que tratar de manera diferente, pero sí, entonces es que nuestra oferta, bueno, es bastante amplia en esta condición. Si tienen alguna duda en algún módulo específico, nos pueden escribir y les paso la referencia. Perfecto. ¿Qué recomendaciones nos pudiera hacer sobre la tierra física? Ok. La tierra física es el elemento de descarga de toda la contaminación que trae nuestra línea de energía. La línea de energía se puede contaminar por elementos reactivos, por temas electromagnéticos. Y básicamente lo que hace la tierra física es que todos esos picos o esos valles que llega a traer nuestra línea de suministro, esas fluctuaciones, nosotros las descargamos a ese punto. Normalmente una de las mayores incidencias con nosotros es que omitimos tierra física y entonces no hay un punto en el que va a descargar toda esa basura, pongámoslo así, y se va acumulando. Entonces eso normalmente lo que genera es que en algún punto cede la protección de nuestro dispositivo electrónico y es cuando llegan a tener problemas de que se llegan a dañar las tarjetas, porque no hay un elemento a donde descargar si de pronto alguien tuvo algún tema de un pico de corriente. Este pico normalmente está diseñado para que yo lo descargue usando el IPM y usando algunos otros dispositivos hacia la Tierra, pero si no hay tal, pues lo tenemos que absorber directamente. Eso es como un elemento de descarga. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué hay de cierto que las tarjetas en sistema inverter no tienen reparación? Las tarjetas tienen reparación. Bueno, las tarjetas, lo que pasa es que depende. Normalmente lo que se llega a dañar son elementos de potencia de las tarjetas inverter. Y los elementos de potencia son de rangos y valores muy específicos. Realmente no es de una condición comercial. Por eso es que normalmente te llegan a decir que las tarjetas no tienen reparación. Realmente, pues sí las podrían ustedes intentar o solicitar que alguien cambiare un triac o un diodo o un elemento de potencia. El tema o lo complicado va a ser que encuentren el elemento con los rangos que se requieren para el dispositivo. Excelente. A los que nos están solicitando ver nuevamente la información, el video se va a estar compartiendo por Reaxa y va a estar compartiendo directamente acá con ustedes. Yamilet, por favor. Gracias a todos por su asistencia. Si ya no hay nada más que aportar,
Agradecemos su asistencia y la participación de York. Los esperamos más adelante en próximas secciones. Les dejamos las redes para que se puedan inscribir si es que quieren seguir participando en estas sesiones. Excelente, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buena tarde.